De verdad que tenemos que ser muy necios de corazón, muy duros de corazón para desconfiar del Señor. Si el Señor todo lo que ha dicho lo ha cumplido, y lo ha cumplido en el momento correcto, en el momento oportuno, y Él sabe cuándo es ese momento, no dudemos del Señor, jamás, jamás. Que nuestro corazón siempre, y el Señor nos conceda eso, tenga una actitud rendida a Él de entera confianza. Y aunque no entendamos, Señor, confiamos plenamente en Ti, Señor. Confiamos en Tus promesas, confiamos en Tus palabras, confiamos en que volverás por nosotros y que en aquel día será nuestro consuelo, nuestro alivio, y entraremos en el descanso completo que es en Ti, Señor. Creemos esa verdad. Amada iglesia, Tomás le preguntó a nuestro Señor Jesucristo lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 5 y 6. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Y esto dio pie a una de las respuestas más gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, necesitamos de tu guía, de tu dirección. Habla a nuestras almas hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos. Por favor, antes de tomar su lugar, salúdense entre ustedes. Bien, por favor, tome su lugar. Dispóngase, abra su Biblia en Juan capítulo 14. Y para los que nos acompañan por primera vez hoy, permítanme ponerlos un poco en contexto de lo que hemos venido estudiando ya durante algunos fines de semana. Resulta que aquí en la iglesia tenemos por método de estudio estudiar por series, ¿ok? Y en la serie en la que estamos, en nuestra serie de predicaciones, estamos estudiando la vida de los 12 discípulos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Llevamos algunos fines de semana en eso, ¿verdad? Hemos estudiado la vida de ¿quiénes? Ya vimos la vida de Pedro. ¿Recuerda la enseñanza de Pedro? La enseñanza de Jacobo, que la predicó nuestro hermano Jason, de Juan, de Mateo, que lo predicó nuestro hermano Gustavo, y hoy nos corresponde hablar acerca de Tomás, el apóstol, Tomás, el discípulo de Jesús. ¿Qué sabe usted acerca de Tomás? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Tomás es mundialmente conocido por su falta de fe, por su incredulidad, ¿verdad? La fama que reposa sobre sus hombros es la de aquella frase que se lo mencionó a sus colegas discípulos. Después de que estaban los rumores de que Jesucristo había resucitado, Tomás no lo había visto todavía. ¿Y qué dijo Tomás? Si yo no pongo mi dedo en las llagas, en las heridas de Jesucristo, y no introduzco mi mano en su costado, yo no voy a creer que Él resucitó. ¡Oh! Tremenda intervención de Tomás. Y eso es por lo que normalmente se le conoce. Sin embargo, tiene algunas otras intervenciones en las Escrituras, no muy famosas, pero sumamente importantes. Por ejemplo, después de haber soltado semejante frase, la Escritura dice que a los 8 días Jesucristo se volvió a aparecer a sus discípulos. Allí estaba Tomás, y Jesucristo le dijo a Tomás: Tomás, aquí estoy, pon tu dedo, mete tu mano, para que dejes de creer incrédulo, para que empieces a creer incrédulo. Y Tomás lanza una de las declaraciones más lindas de todo el Nuevo Testamento. Tomás le dice a Jesucristo: mi Señor y mi Dios. Creo que es uno de los únicos que le dice a Jesucristo: mi Dios. Tremenda frase. ¿Sabía usted que Tomás dijo eso? Un tiempo atrás, eso es Juan capítulo 20 más o menos, por allá en Juan capítulo 11, Jesucristo le estaba diciendo a sus apóstoles: debo ir a Jerusalén a que me maten. Y todos estaban en contra de que Jesús fuera: no vayas, no vayas. Ellos tampoco querían ir. Y Tomás le habla a sus colegas y les dice: pues nosotros también vamos y seamos apedreados juntamente con Él, seamos asesinados juntamente con Él. Y ahí está Tomás siendo valiente.
No sé si usted sabía que Tomás fue el que dijo esas cosas. De Tomás no se habla mucho más. Después de que Jesucristo muere y asciende a los cielos, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, reunido con los otros apóstoles, siendo todo un apóstol. Y aunque la Biblia no nos vuelve a contar nada más de él, la tradición lo ubica como un gran predicador por allá en la región de la India, y parece ser que fue martirizado hasta la muerte por causa de predicar de Jesucristo. Fue uno de los grandes predicadores según la tradición. Pero hay un acontecimiento más en las Escrituras donde Tomás interviene, y no es una gran intervención. De hecho, es lo que leímos al principio. Tomás simplemente va a hacer una pregunta en medio de un contexto bastante incómodo, pero esa pregunta va a dar pie, como le decía ahorita, a una de las declaraciones más asombrosas de Jesucristo. Y yo quiero que dediquemos este sermón a tratar de entender, yo tengo que hacer mi mayor esfuerzo para explicarle esto, ¿qué significa cuando Jesús le responde a Tomás, Tomás, yo soy el camino? Y vamos a utilizar todo este tiempo para tratar de entender esa verdad y qué tiene que ver eso con nosotros. ¿Está bien? Para eso, entremos en contexto de dónde surgió la conversación entre Tomás y Jesús. Ubíquese conmigo, por favor, en la última cena. Tenemos una imagen en pantalla. Recuerda que Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vamos a sacar como una especie de salón donde vamos a participar de la Pascua, ¿cierto? Y allí está Jesús con sus apóstoles y han pasado varias cosas. Mire, si usted quiere leer todo lo que ocurre, tiene que leer Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Lea esos 5 capítulos. Todos esos 5 capítulos es el acontecimiento, es la narrativa de lo que ocurrió allí en la última cena. Jesús ha estado inquieto. De hecho, creo que los apóstoles nunca habían visto a su maestro tan turbado como lo está en estas ocasiones. Y han salido en medio de ese comedor, de esa cena, algunas frases raras. Por ejemplo, Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y eso enciende las alarmas de todos. ¿Quién es el traidor? ¿Seré yo, maestro? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Judas, para esta porción que vamos a leer, Judas ya salió de la habitación. Juan dice que ninguno creyó que él fuera el traidor, que tal vez él fue a entregar dinero a los pobres. Pero la cosa está un poquito extraña y las palabras de Jesús están un poco tensas. Y para sumarle al tema, Jesús ya ha hablado muchas cosas. En Juan 13, que es el capítulo anterior de lo que vamos a estudiar, Jesús le lanza la siguiente frase a sus discípulos. Les dice lo siguiente, Juan 13, 33, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. En palabras colombianas, ¿qué significa esa frase? Solo voy a estar un poquito de tiempo más con ustedes. Y esa frase para los discípulos era muy fuerte. ¿Por qué? Porque para estas alturas ellos ya llevan más o menos unos 2 o 3 años caminando con Él. Dejaron sus vidas, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, dejaron prácticamente todo lo que eran para convertirse en seguidores de Jesucristo y han estado caminando con Él, como les digo, durante 2 o 3 años, para arriba y para abajo. Duermen donde duerme Jesús, comen donde come Jesús, hacen lo que Jesús les dice que hagan, están en los sermones de Jesús y ahora durante 2 o 3 años su vida se ha convertido en seguir a Jesús. ¿Cuántos son 2 o 3 años? ¿Le parece mucho o le parece poco? Uy, en 2 o 3 años pasan muchas cosas, ¿verdad? Y si usted ha compartido con alguien, yo llevo con mi esposa 1 año y ya uno dice, yo ya no puedo vivir sin esa persona, ¿verdad? Si mi esposa me dijera, me voy, no, no te vayas, por favor. Y Jesús les está diciendo, solo estaré con ustedes un poco más de tiempo. Eso enciende las alarmas. Empiezan las preguntas, genera ansiedad, ¿verdad? Y mire lo que les continúa diciendo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por Dios, ¿qué está haciendo Jesucristo aquí con las emociones de estos discípulos? Es como si un papá
le dijera a sus hijos adolescentes de 12 o 13 años, muchachos, solo durante esta semana voy a seguir viviendo con ustedes y después de esta semana me voy de la casa y donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Usted dimensiona lo que pudieron haber sentido estos hombres? Jesús va a continuar hablando unas pocas palabras y el primero en levantar la mano para tratar de desenmarañar estas palabras de Jesús, adivine quién es, el que siempre habla de primeras, Pedrito, ¿verdad? Y es como si Pedro levantara la mano y en el versículo 36, 3 versículos abajo, sale la pregunta evidente. Señor, ¿a dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Cómo así que te vas y para dónde te vas? Claro, esa pregunta es obvia, ¿cierto? Y Jesús va a tratar de responderle a sus discípulos. Para este momento Jesús no ha muerto ni ha resucitado entre los muertos. Ellos no entienden muchas de las cosas que Jesús les ha hablado y por lo tanto hay muchas cosas misteriosas. No es sino hasta que Jesús resucita entre los muertos que ellos vienen a entender muchas de las palabras de Él. Pero Jesús va a tratar de explicarle a Pedro y a sus discípulos una verdad espiritual traducida a términos cotidianos, tarea titánica que solo la puede hacer Jesús, pero para que usted me entienda es como explicarle mecánica cuántica a un niño de 8 años, de verdad que eso es lo que está tratando de hacer Jesús. Y entonces Jesús le va a dar una respuesta a Pedro, y es lo que está en Juan 14:2 sobre el lugar al que él iría. En Juan 14:2 Jesús le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Es decir, me voy para la casa de mi Padre a prepararles un lugar. Pero recuerde, Jesucristo no había muerto ni había resucitado. ¿La casa de mi Padre? ¿Tienes un papá, Jesús? ¿Cuál papá? Y a prepararnos un lugar es una respuesta extraña para ellos, que ellos no entendieron en ese momento. Pero para complicarlo aún más, en el versículo 4, Jesús les lanza lo siguiente: y conocen el camino a donde voy. O sea, ya les estoy diciendo para dónde voy y ustedes saben llegar allá. Y aquí es donde aparece Tomás. Y Tomás levanta la mano en portavoz de todos los otros 11 que estaban ahí. Versículo 5, Señor, si no sabemos a dónde vas, porque ¿qué es eso de mi Padre? No tenemos ni idea para dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. ¿Por dónde es eso? Eso es una pregunta de un sendero. ¿Cuál es el camino para llegar allá? ¿Palestina? ¿Filistea? ¿Egipto? ¿Dónde es eso? Y Jesús le responde, lo que ya leímos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Primer punto. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó yo soy el camino? ¿Qué significa esa respuesta de Jesús? ¿Qué es un camino, queridos amigos? La palabra camino, que hoy la utilizamos en nuestro lenguaje, tiene al menos dos connotaciones. Una connotación, la más evidente y la más lógica, es la de un sendero, ¿verdad? Una carretera, un camino. Pero también utilizamos la palabra camino a veces para referirnos como a estilos de vida, ¿verdad? Tenemos hasta canciones con esa connotación, los caminos de la vida, ¿verdad? ¿No saben lo que? Ok. Utilizamos esa palabra para esas dos connotaciones. En el Antiguo Testamento se utilizaba mucho la palabra camino para hablar acerca del sendero de decisiones que tomaba una persona. Entonces, por ejemplo, encontramos en Salmos capítulo 1 el camino de los justos y el camino de los impíos, ¿verdad? Las decisiones que tomaban los justos, las decisiones que tomaban los impíos. En Isaías, el Señor le dice al pueblo de Israel, mis caminos no son sus caminos. Y si tú lees Proverbios capítulo 4 y capítulo 5, ahí vas a encontrar exhortaciones a seguir el buen camino. Son normas de vida, son decisiones, ¿verdad?, que trazan un sendero para que llegues a un destino, en este caso, pues de bienestar o de malestar. Eso es como un camino, o lo que entendemos nosotros por camino. Pero cuando Jesús le responde a Tomás, Jesús está rompiendo por completo cualquier idea o noción que ellos entendieran por camino. Jesús le está diciendo a Tomás,
Es como si le estuviera diciendo, Tomás, no es una carretera, ni es un sendero, ni tampoco son reglas ni normas de vida. Tomás, yo soy el camino. El camino es una persona, el camino soy yo. Es como, perdón lo extraño, pero es como si Jesús le estuviera diciendo, Tomás, tienes que andar en mí, tienes que caminarme a mí. Pablo lo va a poner en términos más amplios en Hechos de los Apóstoles, tienes que existir en mí, Tomás. Y si no andas en mí, que soy el camino, no vas a poder llegar al Padre, porque yo soy el camino para llegar a la salvación, a la casa de mi Padre. Por lo tanto, Tomás, no se trata de que encuentres un sendero, un camino, un conjunto de reglas, un conjunto de doctrinas. Tomás, tienes que caminarme a mí si quieres ser salvo. Y le digo algo, Tomás creo que no entendió nada en ese momento. Así como usted y yo seguramente estamos. Qué lindo, pastor, pero ¿caminar a Jesucristo? ¿Qué significa caminar a Jesucristo? ¿Qué significa andar en Jesucristo? Porque eso es lo que está diciendo Jesús allí. Bueno, como le digo, estos apóstoles van a entender muchas cosas cuando Jesucristo resucitó dentro de los muertos. Y va a ocurrir algo muy interesante cuando Jesús asciende a los cielos y estos apóstoles quedan allí en Jerusalén y empieza el relato de Hechos de los Apóstoles, que yo espero que usted algún día lo haya leído. En Hechos de los Apóstoles se narra lo que vivieron estos apóstoles, entre ellos Tomás, de ahí en adelante, ¿verdad? Es que hay un pito por allá que me saca de... Ya, pero parece que ya. Lo que vivieron estos apóstoles. Y ellos entendieron qué quiso decir Jesús cuando les dijo, hay que andar en mí. ¿Cómo lo sé? ¿O por qué lo puedo afirmar? Porque resulta que cuando esta iglesia nació y empezaron a reunirse en comunidad, ¿alguno sabe o ha leído ese dato curioso de cómo le decían a este primer grupo de personas que se reunían? Porque no les decían cristianos. Allá, no decían, miren, allá están los cristianos. ¿Saben cómo les decían? Los del camino. Si usted lee a detalle Hechos de los Apóstoles, se va a encontrar con que inicialmente a esta iglesia naciente les decían los del camino. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, Saulo, quien era el perseguidor de cristianos, dice que estaba pidiendo cartas, capítulo 9, versículo 2, le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a los sacerdotes, para que si encontraba algunos que pertenecieran ¿al qué? Al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Se conocían por los del camino y hay varias referencias en Hechos de los Apóstoles a ellos como los del camino. 10 capítulos más adelante, en Hechos 19, ahora Pablo hace parte de los del camino, porque el Señor lo salvó. Entonces en Hechos 19:9 dice lo siguiente, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablaron mal del camino ante la multitud. Y Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Es decir, estos hombres eran conocidos por los del camino porque ellos entendieron de alguna manera qué era lo que significaba caminar a Jesucristo. ¿Qué hacían estos hombres? Miren, hermanos, en términos un poco más prácticos para ir desenmarañando esta cosa, Cristo era para ellos, era su manera de vivir. Cristo era su manera de pensar. Cristo era su manera de amar. Cristo era su todo. Todo de ellos era Cristo. No había nada fuera de Cristo en ellos. Ellos estaban en Cristo. No era, y perdóneme que porque estas ideas pelean un poquito con lo que hemos escuchado durante mucho tiempo, pero no era que ellos caminaran con Cristo o que caminaran de la mano de Cristo como dos entes separados. Ellos caminaban en Cristo porque ellos habían entendido que estaban guardados, hechos, escondidos en Cristo. Palabras raras. Miren, nuestro
el lenguaje a veces nos puede jugar una mala pasada y se pueden interpretar herejías. Yo espero que usted no vaya a interpretar esto como una herejía, pero es como el español nos lo permite decir, es como si ellos fueran Cristo acá en la tierra. Son Cristo. Pablo lo pone en términos de embajadores. Ellos son Cristo acá en la tierra. Eran Cristo y ellos aprendieron a andar en Cristo. Segundo punto, ¿qué significa caminar en Cristo hoy? ¿Usted quiere aprender a caminar en Cristo hoy? ¿Usted ha escuchado esto alguna vez en su caminar cristiano? Seguramente sí, pero ¿qué significa caminar en Cristo hoy? Mire, hermanos, vamos a leer un texto del cual yo no pretendo exactamente que lo entendamos, pero sí que lo creamos. ¿Me entiende? No pretendo exactamente que entendamos este texto porque Pablo usa unas palabras muy extrañas, pero sí que creamos, si estamos en Cristo, que esto es verdad. Efesios capítulo 2, versículo 10. La Escritura dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, pastor? No sé. Pero piense la palabra en. Es como si el Padre, que ahora nos ha hecho una nueva criatura, nos creó en Cristo Jesús. Estamos unidos a Él, somos parte del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Resulta que el Padre a todos sus hijos les determina el camino, el sendero que van a andar en este planeta, mientras que estén viviendo acá. Permítanme me explico. Todo hijo de Dios que ha vivido y que vive hoy ha sido llamado por Dios para cumplir una misión en particular, y esa misión en términos específicos es diferente a la que tú tienes, a la de tu hermano que está a tu lado. Es un llamamiento único. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el Padre envía a Jesucristo a este planeta, lo envía con una misión puntual. Y la misión puntual, única e irrepetible, es: tú vas a ir a morir en la cruz para redimir a todos aquellos que crean en ti. Nadie más va a poder hacer esa misión. Y Jesucristo vino con ese objetivo en particular y subordinó toda su vida a ese propósito. Jesucristo terminó en la última cena orando de la siguiente manera. Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. El Padre le dice a Jesucristo: este es el camino, este es el sendero que debes seguir. Y Jesucristo le responde: Padre, te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que tú me diste por hacer. ¿Verdad? Lo mismo fue para los apóstoles. Jesucristo después le va a decir a los apóstoles: la misión de ustedes es que me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Y ellos entendieron que esas fueron las buenas obras, eso fue el propósito para el cual los llamaron, y subordinaron toda su vida a esa misión particular. Y aunque los apóstoles estaban en este mundo y comieron y durmieron y descansaron e hicieron amigos, algunos tal vez familia, entendieron que había una tarea primordial para la cual fueron llamados, y fue para predicar, y no dejaron de predicar. Y esa fue la tarea para ellos. Lo mismo Jesucristo. Jesucristo, mientras que estuvo en este planeta, trabajó. Durante los primeros 30 años aparentemente era carpintero, ¿verdad? Comió, durmió, descansó, se relacionó, sí, pero entendía cuál era su llamamiento primordial, su llamamiento santo. Lo mismo los apóstoles. Y la pregunta es: ¿y para nosotros? ¿Será que Dios tiene un llamado en particular para mí?
Bueno, Dios no te va a llamar a que mueras en una cruz para redimir a las demás personas, porque como te digo, esa es una tarea específica de Jesucristo y le fue dada solo a Él. ¿Dios te ha llamado a predicar, a ser misionero? Tal vez no. Si estás aquí sentado es porque Dios seguramente no te ha llamado a ser misionero, pero a otros sí los llama para ser misioneros, ¿verdad? Y dejan sus lugares de comodidad para irse a predicar a Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es ese llamado para ti? Cuando Dios te creó nuevamente en Cristo Jesús para hacer buenas obras y para que anduvieras en ellas, ¿cuál es ese camino y ese llamado que Dios trazó para ti? Ese camino, ese llamado, cada uno lo tiene que descubrir en su caminar con el Señor. Pero va directamente relacionado a los dones, talentos y experiencias que el Señor te ha permitido vivir. Y son sumamente variados. Permítanme, les pongo ejemplos para aterrizar esto un poco más. Miren, conozco una dama que desde pequeñita, ella me cuenta, ella ya es mayor, desde pequeña siempre sintió unos afectos profundos por los niños. Los amaba, los quería, ¿verdad? Y a medida que fue creciendo, el Señor permitió que ella estudiara pedagogía. Y en la universidad se formó para ser una excelente pedagoga. Y hoy en día está casada y trabaja en un colegio y le enseña a los niños. ¿Qué le enseña a los niños? El currículo que le piden en el colegio. Pero ella siempre ha tenido esa pasión por los niños y cuando puede también les habla de Jesucristo. Y sirve con los niños aquí en la iglesia, es maestra de CF Kids. Y ella sabe y entiende que su llamado particular de parte de Dios es ve y siembra el evangelio en esos pequeños. Y ella entiende que ese es su llamamiento, que ese es su propósito, porque el Señor le ha dado los dones, los talentos y le ha permitido las experiencias para llegar a eso. ¿Me hago entender? Sé de otra dama que está entre nosotros, que el Señor le ha permitido ser músico y con su don, con su talento, trabaja, por ejemplo, en una fundación de señoritas y les enseña música, pero también les habla acerca de Jesucristo. Y hace poco, ella no sabe que estoy hablando de ella, pero ella sabe quién es, pero estuvo subiendo estados de enseñando música en unas cárceles. Y ella entiende que su llamado finalmente, tal vez ella no lo sepa, tal vez ella está diciendo, de pronto sí. Pero ella ya ha venido comprendiendo que el Señor precisamente la creó en Cristo Jesús y trazó el camino y le dio los dones del talento y la música para que ella edificara por medio de la música y ese es su llamamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Porque Jesucristo le dijo al Padre, vuélveme a poner por favor el versículo 4, Juan 17, 4. El completo. Yo te glorifiqué en la tierra, Padre, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Usted se imagina que Jesucristo, teniendo claridad cuál era su obra, cuál era su propósito, se hubiese distraído con otras cosas? Que Jesucristo hubiese dicho, no, yo como que voy a renunciar a este llamado de redimir a la humanidad y más bien me voy a volver a mi profesión de carpintero y me voy a ir a viajar por todo el mundo. ¿Él hubiese glorificado al Padre con eso? No, porque Él glorifica al Padre cuando hace la obra que el Padre le mandó a hacer. Punto. Y Jesucristo lo entendió muy bien, los apóstoles lo entendieron muy bien y hoy en día los cristianos no lo entendemos muy bien, ni lo entendemos, porque entonces la pregunta que surge es, pastor, ¿y la vida? Pues no tengo que trabajar, no tengo que formar a mis hijos, no tengo que hacer un poco de cosas más. Claro que sí, como Jesucristo, como los apóstoles, pero tienes que entender que el Señor te ha dado dones y talentos para ponerlos al servicio de Él. Y que tú cuando descubres tu llamado, debes entender que has sido llamado para eso y debes servir con pasión y con entrega a eso. Y mis hijos,
edúcalos, enséñales la palabra de Dios, dedícales tiempo, pero que ellos también te vean sirviendo a Dios con total entrega. Si tu llamado es a servir, porque hay muchas personas aquí entre nosotros que tienen un corazón muy servicial y sirven aquí en la iglesia de forma excelente, pero ¿por qué no sirven en otros lugares? ¿Por qué no van a las cárceles? ¿Por qué no van a los hospitales? ¿Por qué? Incluso yo tengo el llamado para predicar y yo a veces me pregunto, ¿por qué solo predico acá en la iglesia? ¿Por qué solo predico aquí el domingo? ¿Por qué solo predico en los grupos pequeños? ¿Por qué no en mi tiempo libre, entendiendo que es mi llamado, voy y predico a un ancianato, voy y predico en otro lugar? ¿Por qué no lo hago? ¿Y saben qué es? Porque no estamos con nuestros ojos en las cosas correctas y estamos con nuestros ojos en las cosas incorrectas. Y terminamos amando más el mundo y sus beneficios que el llamado que el Señor nos ha hecho cuando nos creó en Cristo Jesús, y nos distraemos. Yo le pregunté a una niña pequeña, creo que ella tiene 11 años, que se lo pregunté la semana pasada, que si ella tuviera total certeza de que hoy domingo ella va para el reino de los cielos, que qué sentiría o que qué pensaría. ¿Sabe qué me dijo la pequeña? Dijo, sería una mezcla de emociones rara. ¿Por qué? Porque por un lado me alegraría mucho estar en el cielo, pero por otro lado yo quiero vivir muchas cosas acá en la tierra. Yo quiero ser profesional, yo quiero tener una familia, yo quiero viajar, yo quiero vivir experiencias y por lo tanto me generaría algo de alegría, pero también algo de tristeza porque estoy abandonando cosas de este mundo. Y yo dije, qué niña más sincera y qué niña para representar a la mayoría de cristianos hoy en día. Porque tenemos un corazón arraigado al mundo, ¿verdad? Y ese arraigo al mundo hace que no vivamos para la gloria de Dios, que no vivamos a Jesucristo, que no andemos en Jesucristo, sino que andemos en nuestros propios caminos. Y ahora la aplicación. Tercer punto. Despojémonos de todo peso y andemos con paciencia por el camino, quien es Cristo. Despojémonos de todo peso y andemos con paciencia por el camino. El autor de Hebreos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a todos estos hombres que han vivido para el Señor, despojémonos también ¿de qué? De todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos, andemos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que tenemos un sendero por delante, un camino por delante, el cual el Señor lo ha trazado, pero que nosotros andamos poniéndonos pesos, andamos poniéndonos cargas y que es hora de despojarnos de esos pesos, de despojarnos de esas cargas para caminar con paciencia, correr con paciencia el camino que el Señor ha puesto por delante para nosotros. La pregunta es, ¿cuáles son esos pesos? ¿Qué cree que son esos pesos? ¿Qué cree que son esos pesos? Juan Calvino, padre de la Reforma, uno de los padres de la Reforma, que fue Lutero, dijo lo siguiente, comenta que el autor utiliza la imagen de un corredor que se quita todo lo que puede impedirle correr. Para él, para Calvino, el peso son todas aquellas cosas que, sin ser necesariamente malas, en sí mismas frenan el caminar espiritual. En términos prácticos, el peso puede ser una ambición, sueño con una casa grande, sueño con algo grande, y si para conseguir ese sueño tengo que descuidar mi llamado, lo descuido. Una deuda innecesaria, ¿quién dice amén a eso? Deudas innecesarias.
¿verdad? Y entonces nos endeudamos en una cantidad de cosas innecesarias y ahora toca andar trabajando más de lo que en teoría nos corresponde para pagar esas deudas innecesarias. Un proyecto que Dios nunca te pidió. Y esto es sumamente importante. Porque andamos metiéndonos en cosas en las que ni le preguntamos al Señor si deberíamos estar en esas, o que va totalmente contrario a nuestro llamado. Entonces, hay otra dama acá en la iglesia, yo nunca les pedí permiso para hablar de ellas, yo espero no ganarme un problema más adelante, pero esa dama tiene un corazón para consolar almas. Siempre ha tenido ese corazón para escuchar, para consolar. Y el Señor le permitió estudiar psicología. Y a través de su profesión y de su oficio consuela almas y las lleva a Cristo. ¿Ok? Pero un día terminó de administradora de un conjunto. Y ella me contaba, qué pesado. No engrano, no es lo mío, sé que no es lo mío. Y es precisamente porque andaba cargándose con un peso que le impedía cumplir el llamamiento para el cual el Señor la llamó, que es consolar almas. Y renunció a eso y volvió otra vez como a sonreírle su rostro. Ahora, no significa que tengan que renunciar a sus trabajos y, ay, el pastor me dijo que renuncie a mi trabajo y que siga. No. Tienes que sostener a tu hogar, tienes que sostener a tus hijos, a tu familia. Claro que sí. Pero que sea precisamente el trabajo para el sostenimiento, pero no que el trabajo sea el fin. El fin es tu llamamiento. ¿Me hago entender? Una relación puede ser también un peso, distracciones, comodidad, miedo. Todo esto lo produce. ¿Sabe qué lo produce? ¿Sabe qué produce estas cosas? Cuando nosotros andamos con nuestros ojos puestos en las cosas de este mundo. Y la orden en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente: Mateo 6, 19, 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. No es difícil entender esa orden de nuestro Maestro. No hagan tesoros en la tierra. ¿Cuál es ese afecto y ese amor por las cosas materiales? ¿Qué es lo que están buscando allí? Si finalmente la polilla se lo va a comer y la rumbre se lo va a tragar. Más bien, versículo 20, sino que acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Haz tesoros en los cielos, vive para el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Pero se nos olvida e invertimos las cosas, ¿verdad? Entonces vivimos para acumular tesoros en la tierra y los tesoros en los cielos son como secundarios. Pablo va a decir lo siguiente en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo. ¿Hemos resucitado con Cristo? Amén. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque ustedes han ¿qué? Muerto. Sí, para ser creados nuevamente en Cristo Jesús, nos mataron. Y ahora somos creados en Cristo Jesús. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pongan los ojos en las cosas de arriba. Miren, Jesús andaba por este mundo y, como les digo, comía, se relacionaba, hacía cosas, pero sus ojos siempre estaban en las cosas de los cielos. Pero tenemos que aprender a vivir así. Jesucristo también dijo: el que quiera conservar su vida en este mundo, ¿saben qué le va a pasar? La va a perder. Pero el que pierda su vida en este mundo a causa de mí, la va a ganar. Pero es que eso pelea con el corazón, ¿verdad? Eso pelea con nuestra carne. Ay, mis queridos, tenemos que aprender a andar en el camino.
Dale gracias a Dios si tú ya encontraste el propósito de tu vida, el llamamiento de tu vida, y si lo estás logrando ejercer. Gózate en el Señor y vívelo con pasión. Y si alguno dice, yo no sé ni cuál es el mío, es momento de orar, es momento de buscar dirección y empezar a tomar decisiones para glorificar al Padre con la obra que Él nos ha dado para hacer en esta tierra. Hermanos, eso es vivir a Cristo. Eso es ser Cristo en esta tierra. Eso es ser Cristo en esta tierra. Tomás comenzó aquella noche diciendo, no sabemos el camino, pero años después el mundo los conocía como los del camino. Eso significa que Tomás finalmente encontró la respuesta, y la pregunta con la que cierro este sermón es, ¿nosotros la hemos encontrado? Y yo espero que el Señor nos guíe para vivir a Cristo en este caminar. Amén. Si así lo quiere, incline su rostro, por favor, y medite un par de minutos en lo que ha escuchado.